verdad que tengo gozo en mi corazón. Hoy tengo, como se dice, sentimientos encontrados porque pues tenemos gozo en nuestro corazón, porque es un domingo más donde podemos compartir la palabra, donde podemos glorificar el nombre de Dios. Pero también tengo como tristeza en mi corazón porque hasta hoy van a estar con nosotros esta hermosa familia. Ya regresa a Colombia y pues nos duele realmente en el corazón. Pero nos gozamos de que pudimos sacarle el jugo a estas dos jovencitas, lo más que pudimos, y a sus papitos, de verdad que una enorme bendición por confiar en nosotros primeramente, ¿no? Sé que confían en Dios, sé que son siervos del Señor, pero por confiar en nosotros al permitirnos tener estas hermosas y bellas mujeres con nosotros. Y a ustedes, papito, gracias. Al final yo quiero invitarlos a que oremos por ellos porque pues regresan a Colombia y bueno, que sea el Señor quien obre, oramos, ¿qué tal que Dios haga cosas asombrosas? Si lo hizo conmigo, ¿cómo no lo puede hacer con otro? Nos trajo así. Entonces, yo quiero pedir el favor que usted cierre, así como está, cierre los ojos un momento. De verdad que me gozo de tener gente hoy, me gozo de que esté hoy con nosotros también Juan, de verdad que nos gozamos de que hoy esté con nosotros acá también y que comparta lo que hoy Dios nos quiere hablar. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad. Señor, gracias porque nos has permitido venir a tu casa, Señor. Venir, Señor, a exaltarte, a glorificarte, a darte gloria, a darte honra y también a direccionarnos, Padre, a través de tu palabra. Queremos pedirte que tú nos ministres en esta hora, Señor. Que mientras la palabra es predicada, Señor, prodigios, señales, milagros se hagan, Señor, no solo aquí en la iglesia, sino en todos los que nos están viendo a través de la internet. Gracias, Señor. Gracias por la bendición tan grande de poder llegar a tantas personas con esta palabra, Dios. Bendícela, Señor, y que lo que hoy vamos a hablar realmente transforme la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero decirles que estamos comenzando una nueva serie que lo anuncié el día martes. Estamos comenzando una nueva serie que le hemos colocado como título Transformando una generación. Hemos sido inquietados hace ya un tiempo sobre eso y hoy quiero hablar bajo un tema que le coloqué el generador de generaciones. El generador de generaciones y ustedes se van a dar cuenta el por qué realmente vamos a hablar de eso. Pero antes de comenzar quiero decir, ¿cómo les parece lo que hicieron aquí las personas? Bonito, ¿cierto? Es un detalle bonito. Y estamos adecuando. También estuvieron unas personas aquí la semana pasada trabajando, el viernes, si no me equivoco, adecuando un poco el basement, adecuándolo ya porque queremos ponerlo en funcionamiento para cuando vengan los niños, para que podamos también hacer allí, gracias amor, ayer hacer esa reunión. Entonces estamos ya adecuando. No es fácil, pero con cariño todo se puede, amén. Ayer me cansé harto haciendo ese árbol, pero bueno, quedó bonito y eso me goza. Bueno, quiero hablar basado en el Evangelio de Lucas. ¿Cuántos aceptaron el reto que lanzamos como iglesia? Amén, me goza. Y por cierto, quiero decirles algo, tómelo como un jalón de orejas, pero tómelo. Los que están en el grupo, a ver si de pronto cuando coloquemos algo, así se manden un dedito así. Que yo sepa que están ahí. No, que yo sepa que están ahí. Aunque se manden un dedito así, digan, sí, estamos. Amén. Para que uno como que se anime y decir, bueno, sí están leyendo, sí, aunque sea lo miraron. Amén. Entonces, porque ahí lanzamos un reto y espero que usted lo esté haciendo porque créame que es una bendición. Y hoy voy a hablar algo relacionado con ese reto que lanzamos. Hoy quiero hablar basado en el Evangelio de Lucas. Los que están haciendo ese Evangelio, hoy estamos en el día ¿qué? 5, en el día 5. Amén, en el quinto. Y quiero que veamos puntualmente varios aspectos importantes que aparecen en una parte del capítulo 1. Yo sé que todos los que ya leyeron y están leyendo ese Evangelio, para ustedes va a ser sencillo lo que vamos a hablar hoy acá, pero yo sé que va a ser significante porque quiero llegar a lo que Dios nos quiere hablar a través de ese Evangelio y sobre todo a través de lo que hoy quiero hablarles, que es una partecita del capítulo 1, una parte muy pequeña, pero
quiero que veamos la importancia que tiene, porque en el Evangelio capítulo 1, el Evangelio de Lucas capítulo 1, está el propósito de todo ese Evangelio. Yo creo que usted al leerlo ya se dio cuenta de primerazo cuál era el propósito. ¿Alguno sabe cuál es el propósito? No, el pastor acá dice. ¿Alguno sabe cuál es el propósito del Evangelio de Lucas? Los que han leído el Evangelio de Lucas. Llegar al 24. Sí, no, ya para el próximo año yo creo que vamos a empezar ya el discipulado así sea online. Yo quiero que usted abra el Evangelio de Lucas, ábralo usted conmigo por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 1, porque yo quiero que usted entienda, ahí en ese capítulo está la base, está el propósito real de ese Evangelio. Lucas capítulo 1, verso 3 y verso 4. Verso 3 y verso 4. ¿Ya lo tenemos? Creo que también en pantalla lo van a colocar, si ya lo colocaron. Así que ustedes los que están a través de la internet también lo pueden mirar. Dice así, me ha parecido bien a mí. ¿Quién escribió el Evangelio de Lucas? Pues Lucas, ¿cierto? ¿No fue Lucas? Sí, fue Lucas. Y dice, me ha parecido también a mí, o sea, está hablando Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas. Si usted mira un versículo anterior, dice, mire, muchos lo hicieron, pero yo me tomé el atrevimiento de hacerlo muy detenidamente. Y usted sabe que era un hombre preparado, era un médico, era un hombre preparado, era un hombre, ¿verdad?, que sabía mucho. Y dice, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. ¿Escribirlas cómo? Por orden. Dice, oh excelentísimo Teófilo. Esa expresión impacta, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido, ¿qué? Instruido. En otras palabras, en palabras sencillas, exponerle la verdad organizadamente a un nuevo creyente que tenía una posición alta, que era un hombre de posición alta llamado ¿cómo? Teófilo. Ahora, como yo sé que ustedes son de esos que investigan harto, me imagino que ya miraron qué significa Teófilo. Teófilo significa el amado de Dios o el amigo de Dios. Ahora, si usted lo miró detenidamente, los términos reales de este evangelio es que le está escribiendo a los teófilos de hoy en día. O sea, usted y yo somos ¿qué? Teófilos, o sea, somos amados ¿de quién? De Dios. Luego, este evangelio, ¿para quién es realmente? Para nosotros. Pero Lucas se tomó la delicadeza de organizarlo de tal manera que usted lo entendiera fácilmente. Por eso hay muchas cosas que de pronto no las detalla, pero las detalla otro evangelio. Pero quieres que al final el 24, porque tiene 24 capítulos, el 24 usted pueda saber realmente quién era Jesús. Usted lo pueda entender. Y entonces el propósito real del evangelio es que usted y yo conozcamos la verdad organizadamente y veamos quién fue realmente Jesús y qué implica Jesús en nuestras vidas. O sea que una de las cosas que este capítulo primero cuenta, si usted ya empezó, dice, es el nacimiento de una persona supremamente importante en el camino del Mesías. Una persona fundamental en el camino del Mesías. Una persona que iba a ir delante del Mesías, o sea, de Jesús. Y por eso también este evangelio es dirigido a usted y a mí, porque usted y yo tenemos que ir delante de Jesús porque Jesús vuelve. Jesús vuelve. Y al volver Jesús quiere que mucha gente esté preparada y esa preparación la va a tener que hacer ¿quién? Usted y yo. Lo crea o no, hay hijos que tenemos, hay nietos que llegan, hay hijos que van a tener. Y a esa generación hay que compartirle, a esa generación hay que evangelizar,
A esa generación hay que levantar, porque un día vamos a estar nosotros en la presencia de Dios y sería doloroso que la generación que nos sigue no disfrutara de esas bendiciones. Créame que sería muy, muy doloroso. Entonces tiene que usted entender que este evangelio fue escrito también para ¿quién? Para usted. Mira al que está a su lado. Esta es una terminología y un tipo de organización muy eclesiástica. Mira al que está a su lado y dígale, este evangelio es para ti. Quiero mostrar ahora algunos aspectos muy significativos, aspectos muy importantes, sencillísimos, que yo sé que usted se lo sabe, pero tengo que repetírselos, que están en el verso 5 al verso 25 de este capítulo 1. Así que vamos a leer del verso 5 al verso 25 lo que el Señor nos quiere hablar, y para eso pues me voy a colocar una ayuda auxiliar. ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 1, verso 5 al 25. Dice la palabra del Señor así y lo vamos a leer. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían ¿qué? Hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre, diga conmigo costumbre, del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió ¿qué? Temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien ¿qué? Dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplieron a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció como mudo. Verso 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Tremenda historia, una historia que realmente deja muchas enseñanzas. Y yo quiero que veamos algunos aspectos a resaltar del 5 al 25. Algunas cosas muy puntuales. Y si usted se da cuenta, tómelo porque este es un evangelio escrito para usted. O sea, lo que yo hoy voy a hablar a usted aquí es para usted, para que usted se apropie de él, para usted que está aquí en la iglesia y ustedes que nos están viendo a través de la internet, para que se apropie. Y vamos a ver algunos aspectos. Primero, lo primero que vamos a ver, son 156 aspectos, así que no hay ningún problema. Dice, primero, la aparición de un hombre que tenía ministerio sacerdotal. O sea, apareció un sacerdote llamado ¿cómo? Zacarías, muy bien. Del linaje de Aarón y de la clase de Abías. Me imagino que usted que leyó ese capítulo ya empezó a investigar qué significaba del linaje y de la clase. Pero yo se lo quiero explicar a usted para que no se canse un poco de eso. Ya del linaje todos sabemos, o sea que venía de ¿quién? Que sus padres, los padres de sus padres, venía de Aarón.
O sea, eso lo sabemos clase. Pero viene un pedazo que dice de la clase. ¿De la clase de quién? De Abías. Cuando, escúcheme, todo venía muy bonito, pero cuando llega a David, David reestructura todo. Hace una reestructuración total del sacerdocio, etcétera, y dijo, no, los sacerdotes ahora van a ser así, así, se van a conformar de esta manera, van a hacer esto, van a hacer... O sea, puso orden que faltaba. Y en esa orden le ayudó el sacerdote Abías. Y entonces por eso dice que de la clase del sacerdote Abías, ¿por qué? Porque se organizaron de tal manera que tenían que cumplir su ministerio durante 8 días, cada 6 meses. Hacían una, digámoslo así, como una rifa. Y cada 6 meses, alguno de los sacerdotes tenía que ir a ofrecer el incienso en el templo. Tenía que entrar al templo, porque usted y yo nos acordamos que en aquella época entrar al templo sin ser autorizado era gravísimo. Y ellos cuando entraban con su vestimenta, pero allá en la puntica habían ¿qué? Cascabeles. Cascabeles. Y por eso ellos tenían que estarse moviendo. Ustedes tal vez han visto en las películas cómo los sacerdotes y aún los judíos cuando oran se mueven, porque es una costumbre que ellos tienen, que viene desde los sacerdotes y ellos tenían que moverse para que el cascabel, aparte del cascabel, usted sabe que ellos estaban como amarrados. Desde afuera había una persona que los llevaba. Y ellos iban moviendo y muévase y el cascabelito suene. Y mientras el cascabelito se moviera, el hombre está vivo. Cuando dejaba de moverse, algo pasó. Entonces empezaban a jalar la cuerda. Ahora ustedes entienden por qué el diseño tiene esa forma. Nada impedía que pudieran transportarlo. En caso de que muriera, pues podían jalarlo. Por eso las casas deben ser diseñadas de esa manera. En caso de que uno ya pueda caminar, pues también uno... Entonces ya sabemos que era de la clase de Abías. Ahora, dejemos muy en claro que no todos los sacerdotes, escúcheme esto, no todos los sacerdotes tienen ministerio profético, ni todos los profetas son sacerdotes. Y quiero que usted en esto tenga mucha claridad. Yo al final voy a decir el por qué hago este énfasis. Pero es importante que usted entienda que no todos los sacerdotes eran profetas, ni todos los profetas eran sacerdotes. Por ejemplo, Ezequiel, si usted mira a Ezequiel, Ezequiel era, bienvenidos, qué bendición, nos honran con la presencia. Señor, gracias porque seguirán con nosotros, amén. Seguimos, entonces dice la palabra que Ezequiel, escúcheme, Ezequiel era profeta, pero también era ¿qué? Sacerdote dice la palabra, o sea, ejercía los dos ministerios, el de profeta y el de sacerdote. Pero el caso de Moisés y Amós eran profetas, pero no tenían el ministerio sacerdotal. Por eso fue que el Señor le dijo a Moisés, escoge ¿qué? Un sacerdote. Porque le dijo, papi, aunque te he usado a ti, no tienes ministerio sacerdotal, tú eres profeta mío. Lo mismo hizo con Amós. Entonces aquí vemos, por ejemplo, Ezequiel era profeta y sacerdote, pero Moisés y Amós no, eran solo profeta. O como el caso de Débora. Todos conocen de pronto a la historia de Débora, que tenía ministerio profético, pero no tenía ministerio sacerdotal, era juez. Era juez. Tenía ministerio profético, pero no ministerio sacerdotal. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver? Espere tantico que al final de las 3 horas se van a dar cuenta. Lo primero es eso. Lo primero es eso que quiero aclarar. Que hay ministerio profético, que hay ministerio sacerdotal. Algunos lo tienen los dos, otros tienen solo uno. Amén. Segunda cosa que nos muestra el capítulo 1. Yo sé que estos para ustedes ya lo saben porque lo han leído. O sea, segunda cosa. Ya por ejemplo Daisy me dice, sí. Segunda cosa. Llegado el turno para ministrar en el templo durante 8 días, dice el sacerdote Zacarías que se dirigió al lugar como era su costumbre. Y yo les dije que repitieran el término costumbre. Y aquí quiero que veamos algo muy importante. En muchas ocasiones, usted y yo servimos, ya sea de manera secular o ya sea de manera espiritual, por costumbre.
Lo servimos por costumbre, por hábito. O sea, perdemos en ocasiones el enfoque, la importancia y el valor que tiene lo que hacemos. Y lo hacemos ya a veces hasta automáticamente. Pero usted ya ha perdido a veces hasta la conciencia. ¿A cuánto les ha pasado? Yo sé que aquí ninguno, porque eso sucedió fue en Colombia. Pero ¿a cuánto les ha pasado que llegan ustedes y se van en el carro y cuando van a una cuadra dicen, oiga, ¿yo le puse candado a la puerta o no? ¿O yo hice esto o no? Y tienen a veces que devolverse, porque usted lo hace ahora automáticamente, por costumbre, pero ha perdido la importancia de eso, de lo que eso merece. De pronto, a una hora aquí en los Estados Unidos, a una hora, porque no es que esté profetizando, pero como vamos, no sé. Pero en mi país usted no puede dejar la puerta de la casa sin candado. Porque siempre el amigo de lo ajeno llega a apropiarse de las cosas. Por eso digo que aquí pues ahora todavía no ha pasado, pero en algunos lugares sí, de aquí de esta ciudad. Entonces a lo que yo voy es que hay cosas que usted las sigue haciendo, pero las hace por costumbre, por hábito. Como cuando a veces llega uno a la casa y la esposa quién sabe dónde está, y uno, buenas. ¿Le importó si realmente estaba o no estaba? Si lo saludó o no lo saludó, porque ya empezamos a volvernos personas de costumbre. Y en la iglesia sucede lo mismo. Si vamos bien, si no vamos tan bien, y si vamos, pues vamos porque hay que ir. Pero se ha vuelto todo una costumbre, un hábito. Y se pierde el placer o el gozo que tienen las cosas. Y eso es algo que usted y yo no podemos perder. Y aunque tiene que ver con lo que la serie que terminamos de Cristianos del siglo XXI, con esta serie más, porque usted y yo somos generadores de una nueva generación. Entonces es importante que usted empiece a valorar, si usted se ha vuelto de esas personas que todo lo hace por costumbre, deténgase un momento. Deténgase un momento. Porque el Señor no quiere que usted vuelva a hacer eso. Y Zacarías, escúcheme esto, entró al templo a cumplir con su responsabilidad. Él tenía una responsabilidad que cada 6 meses, acuérdese, se rifaba para saber cuál sacerdote entraba y tenía que estar ahí 8 días ofreciendo el incienso. Y Zacarías entró al templo a cumplir su responsabilidad y estando allí, volvió a orar por lo que él siempre oraba. ¿Qué era lo que él siempre pedía? Un hijo. Porque usted sabe que en aquella época, si una familia no tenía hijos, se pensaba que estaba muy mal delante de Dios. Y estamos hablando de un sacerdote, de una persona que representaba al Señor. Y que si no tuviera hijos, pues tal vez él se sentía muy mal y su esposa ni se diga. ¿Y cuánto la gente que estaba también rodeando? ¿Cuántos de pronto comentarían, oh, mire véalo cómo anda? No. Si cuando nosotros de pronto pasamos un momento un poco angustiosos o nos está pasando algo o no nos está yendo como muy bien, la gente lo primero que hace es juzgar. Ese debe estar más mal con el Señor. Y las cosas no son como parecen. Ahora la pregunta que yo hago oyendo esto, que fue la misma que ustedes hicieron cuando leyeron este capítulo, ¿cómo era en ese momento la actitud de Zacarías? ¿Cómo era la actitud? Primero, al entrar a ministrar y segundo, cuando oraba. ¿Cómo era la actitud de él? ¿Cuál era esa actitud? ¿Será que lo hacía como muchos lo hacen o como decimos, por hacerlo, pero sin sentirlo en verdad y sin esperar a lo mejor que la respuesta se cumpla? Mire, ¿cuántas personas conocemos? Y no sé si usted sea una de ellas, que usted ora pidiendo un milagro, pidiendo algo, pero ya en su mente está la claridad de que eso no va a pasar. O que será, quién sabe cuándo. Sin embargo, usted ora. Sin embargo, porque ya a veces entramos a orar, pero con un estereotipo en nuestra cabeza. Que eso le puede suceder a otra persona, pero a mí no. Ese milagrote se lo pueden dar a otro, pero a mí no. Y yo no sé si Zacarías estaba en esas condiciones, hermano. Porque ahí me deja ver que tenía la costumbre de entrar. Y dice que cómo era realmente esa condición. Él realmente estaría esperando esa respuesta como tal.
Ahora, ¿por qué digo yo eso? Porque cuando vio al Señor, cuando vio el ángel, él se asustó. Ahora usted dirá, pues claro, se asustó. Claro, sí. Pero cuando estamos hablando de un sacerdote, de una persona que está en una comunión con Dios, que está en una permanente comunión con Dios, le aseguro que aunque se presente el ángel, sí lo tambalea un poco, pero no hace lo que hizo este hombre. No creerle lo que dijo. No creerle. Y dice que como Dios lo ama tanto y lo ama a usted y me ama a mí tanto, dijo, lo voy a sacar de esa costumbre. Voy a quitarle esa costumbre al hombre. De que cuando vengan aquí y lo voy a hacer, él va a ser el ejemplo para mí, aunque tenga un propósito bien claro, pero va a ser el ejemplo. Y voy a quitarle a todos esa costumbre de que cuando me vengan aquí, me vienen con expectativa, me vienen a valorar y no me vienen por venir. No se lo digo a ustedes. Pero eso estaba diciéndole a Zacarías. Cuando entren al templo, sepan a qué entran. Sepan a qué entran. Entonces ahí está muy claro. Lógicamente esto atemorizó a Zacarías porque era algo nuevo para Zacarías. Era algo nuevo. O sea, él entraba allá, pero nunca se imaginó por la cabeza que eso le fuera a pasar a él. Muchas veces usted viene a la iglesia y de pronto ese día sucedió algo espectacular, asombroso, lo dejó a usted. Y para usted es algo porque ya se ha desacostumbrado. Nosotros siempre decimos cuando usted venga a la iglesia, venga con una expectativa. Porque usted no sabe lo que puede pasar. Usted no sabe la manifestación que Dios puede hacer. Usted no sabe el milagro que Dios pueda traer ese día para su vida. Usted no lo sabe. Usted no sabe si usted venía tal vez con una enfermedad tremenda, a lo mejor hasta terminal. Y Dios hizo un milagro tremendo y usted salió sano. Usted a lo mejor ni se da cuenta. Pero usted siempre que venga a la iglesia, usted debe saber que debe venir con una expectativa de bendición. Sabiendo que ahí el Señor va a obrar, va a hablar, va a dirigirlo, va a consolarlo, va a traerle tranquilidad. Yo me acuerdo un día que estaba ahí en la puerta de la iglesia donde me congregaba antes, estaba en la puerta porque había tenido una discusión antes y yo decía, ¿para qué entro? En mi país hay una expresión bien tremenda que es hacerle morcillas al diablo. ¿Para qué entro? Me acabo de agarrar allá y ahora vengo aquí a adorar. Pero algo por dentro me decía, entra, entra. Y yo, no voy a entrar. ¿Para qué voy a entrar? Y el diablo le mete a uno en la cabeza, ¿para qué? Bien, me voy a perder el tiempo acá. Pero no me podía ir, seguía mirando allá hacia la iglesia. Y ese día entro, y cuando yo entro, todo el mundo estaba arrodillado. Todo el mundo estaba arrodillado. Y ese día sucedió algo espectacular para mi vida. Algo que créame que cambió mi vida. Para otra predicación les cuento. Pero escúcheme, a lo que voy es que usted debe entender que cuando usted viene aquí a la iglesia o cuando usted se postra en su casa a orarle a Dios, usted tiene que tener la expectativa de que algo va a suceder. No crea que usted al arrodillarse se arrodilló por arrodillarse. No, el Señor siempre está con usted. El Señor está a su lado y usted no sabe lo que quiere decirle. Lo que pasa es que a veces uno está ahí y no quiere escuchar. Entonces es importante que usted entienda, como Dios nos ama y como Dios amaba a Zacarías, entonces dijo, pues le voy a mandar un ángel para que lo despierte. Y le manda un ángel. Y ese se asusta, Zacarías se asustó todo completamente al verlo, claro, uno se asusta. Póngase usted a pensar, está en su cuarto orando y de pronto le llega un ángel. Si usted tiene esa comunión con el Señor, usted se va a asustar, pero no tanto. Pero si usted no tiene esa comunión con Dios, usted sale aterrado. ¿Cuántos han estado en sección de espiritismo? Ay, sin ninguna alza la mano. Oh. Pero escúcheme, a lo que voy es que se presenta el ángel, él se asusta y aparte de eso, el ángel lanza una palabra tremenda para su hijo. Usted va a tener un hijo, no se asuste. Dios le contestó su oración. Usted quería un bebé, un niño, lo va a tener. Pero no va a tener cualquier niño. Y le da una serie de características tremendas. Una serie de características. Pero ¿qué pasa ahí? Él dice, ¿y yo cómo voy a saber que es cierto? Dudó de las palabras del ángel. Por eso el ángel tiene que decirle, espérate un momentico. Ahí sí como dice la propaganda, usted no sabe quién soy yo.
¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy Gabriel. García no, Gabriel. No sé el apellido que tenga. Pero Gabriel. Y soy del que me la paso ¿con quién? Con Dios. Y vengo a decirte de parte de Dios que vas a tener un hijo. Que se va a llamar Juan. Que va a hacer esto. Pero ahora por incrédulo te vas a quedar mudo. Y el hombre, que me... Imagínese, no lo asusta eso. Pero es que con Dios no se juega. Dios te da una palabra. Y si usted no la retoma, si usted no la cree, créeme que de alguna manera le hace ver. Pero que Él cumple la palabra, la cumple, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces dice ahí que no le creyó, entonces mudito hasta el día que nazca. Ahora, ¿qué dice? ¿Que él salió corriendo? No. Él tenía que cumplir. Son 7 días de servicio, tenía que cumplir. Él no salió corriendo. Pero sí le quedó a él bien claro que el que lo visitó fue el Señor y no estaba jugando. Tercer aspecto. Esto es un recorderis porque usted ya lo sabe. Tercer aspecto. El pueblo dice que afuera estaba orando. Estaba todo orando. Pero llegó un momento en que se extrañaron. ¿Por qué se extrañaron? No tanto por otra cosa. ¿Por qué? Porque se demoraba. O sea, se demoró mucho. ¿Cómo así? Yo estoy seguro que tal vez a lo mejor en un momento la campanita quedó quieta. Pero como estaba asustado, a lo mejor se movió, no sé, la campanita se movía, tal vez sí. Pero lo que más les afanaba a ellos es que se demoraba. O sea, que eso me da a entender que el pueblo también se había acostumbrado a. Sí, el sacerdote viene, entra, el incienso, no se demora nada, 5 minutos adentro y sale y listo, nos vamos para la casa. Pero ese día los aterró. De que, oye, ¿cómo así? ¿Qué pasa? No sale, mire la hora. Bueno, no sé si tiene el reloj así como el mío, pero tiene la hora y no sale. ¿Qué pasa? Eso me está dando a entender que se habían vuelto también, ¿qué? Rutinarios. Y esas personas rutinarias son las que le dicen, pastor, ore por mí. Bueno, pero yo te espero. Sí, pastor, pero ore por mí. Se volvió rutinario. Se volvieron rutinarios. Y esa gente estaba así. Los habitantes del pueblo se habían convertido en algo rutinario también. El sacerdote estaba ofreciendo, como se dice, el incienso, pero no se demoraba mucho. No sé cuánto se demoraba, pero no se demoraba mucho. Y yo ya tenía aquí calculado cuánto era. Pero cuando sale, escúcheme, dice, oiga, ¿qué pasaría con este hombre? ¿Será que murió? No, pero ahí le escuchamos el campanito. ¿Lo jalamos o no lo jalamos? No, que ahí está bien. Entonces yo, mire cuánto tiempo lleva, o ¿qué pasa? Y todo el mundo empezó como me iba a chismosear como todos, ¿verdad? Cuando de pronto sale. Hola, Zacarías, ¿qué pasó, hombre? ¿Por qué? Y el hombre. Y dice ahí la palabra que entonces entendieron que alguna visión tremenda había pasado ahí adentro. O sea que Dios les dijo, mire, es que el que entra aquí va a experimentar algo bueno. Y al experimentar algo bueno, va a salir allá y les va a decir a ustedes. Hoy usted y yo tenemos el privilegio ya no de eso, sino que usted y yo lo podemos hacer. ¡Wow! Eso es una bendición tremenda, que usted no tenga que esperar que el pastor lo haga. Usted lo puede hacer y recibir las bendiciones que Dios tiene para usted. Cuarto aspecto. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ustedes también ya lo tenían en su estudio. Okay. Cuarto aspecto. ¿A qué se refería el ángel cuando dijo que aquel iría con el espíritu y el poder de Elías? Porque de esto hay mucha palabra y los metafísicos lo utilizan para decir, así ve que es que llegó el espíritu de Elías y entonces y la incrustó allá a Juan y entonces reencarnó y un poco de cosas. No, acuérdense que en aquella época como tal y antes
de la venida del Pentecostés, el Espíritu Santo venía, hacía lo que tenía que hacer y se iba otra vez. Después de Pentecostés, dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo llegó y se quedó. ¡Wow! Usted estuvo en esa y está en esa. Eso es bendición para usted y para mí. Eso me hace sentir bendecido. Pero en aquel tiempo, allá cuando estamos hablando del espíritu de Elías, llegaba y le permitía con el poder del Espíritu Santo que Elías hiciera lo que normalmente no podía hacer. Y hay cosas que usted y yo sabemos que si no es porque el Espíritu Santo está con nosotros, no las haríamos. No las haríamos. Hay momentos tan difíciles, tan apremiantes en nuestra vida que si no es porque el Espíritu Santo está con nosotros, a lo mejor nos mataríamos, nos suicidaríamos. Por eso hay tanta gente que se está suicidando y tantas cosas que hay. Porque el Espíritu Santo, cuando está en usted, te bendice, te controla o te motiva. Y dice que ese espíritu que estuvo en Elías ahora iba a estar ¿en quién? En Juan. Iba a estar ahí con él. Así que es una bendición porque ese espíritu que hizo muchísimas cosas en la antigüedad es el mismo espíritu que hoy está en usted y está en mí para hacer cosas tremendas. Para lo que usted no puede hacer, con él lo puede hacer. Por eso dice la palabra, todo lo podemos ¿en quién? En Cristo que nos fortalece. Pero ese espíritu está ¿en dónde? En usted. Dígale a que está a su lado, el espíritu está en usted. Pero dígale, el Espíritu Santo. No ahí empiecen que con el espíritu de San Gregorio, no. Quinta cosa que es importante. Zacarías y su esposa Elizabeth eran personas con ministerio. Eran descendientes del sumo sacerdote Aarón, ambos. Ambos eran descendientes del sumo sacerdote Aarón. O sea, como decimos en mi país, no eran cualquier lagaña mico. Lo que le salen aquí a los miquitos, no eran eso. Dice, eran descendientes del sumo sacerdote. Y el anhelo más grande que tenían, ¿cuál era? Tener un hijo. No importa la edad, yo quiero tener un hijo. Y yo hago una pregunta aquí. Ellos, a pesar de que eran ya, dice que ya eran mayores, eran viejos, ¿verdad? Eran mucho mayores. Ella era estéril, él era viejo y no les había dado ¿qué? No les habían dado hijos. Me están saboteando la predicación. La pregunta es, ¿no les concedió Dios el deseo durante tanto tiempo y ellos dejaron su responsabilidad? ¿O siguieron haciéndola? ¿Qué pasa? Que a veces nosotros nos pasa cualquier cosa y ya dejamos de hacer lo que nos manda hacer Dios. Porque él entendió dos cosas. Él entendió una, sea lo que sea y pase lo que pase y viva lo que viva, Dios me entregó un ministerio a mí. Y por responsabilidad yo lo debo hacer. Y segundo, ellos sabían quién era Dios. El Todopoderoso. Se escribe pegadito, Todopoderoso. Yo le escribí en estos días a un sobrino que me escribió Todopoderoso. Y no, Todopoderoso es pegadito. Escúcheme esto. Ese mismo Espíritu Santo como tal, es el que nos dice a nosotros que tenemos una responsabilidad que cumplir, llueve, truene o relampaguee. Y si no, no eres digno entonces de ser llamado un hijo de Dios. ¿Duele? Ay, sí, cuando yo leí esto decía, gracias Señor, no lo he hecho hasta ahora y espero no hacerlo. Pero Dios dice, tú eres mi especial tesoro, eres la niña de mis ojos. Y yo te di un ministerio, te entregué unos dones, unos talentos, unas habilidades, unas destrezas. ¿Qué estás haciendo con ellas? Es que me pasó. ¿Y cuántos vieron la predicación del martes? Bueno, me imagino que los de internet sí la vieron, ¿eh? Ahí hablé cuando lo inesperado nos toca. Véanla, propaganda. Cuando lo inesperado nos toca, hablé ahí. Y hablé algo que realmente nos bendice tremendamente. Pero aquí es eso. Él tenía una responsabilidad, tenía que cumplirla. Él podía haber dicho, pero ¿para qué lo hago? Si mire, ya me voy a morir y ni siquiera un niño, no tengo descendencia.
Mi esposa es estéril. Sí, ¿de qué nos sirve ser descendientes de Aarón? ¿De qué nos sirve? Sí, Señor, ¿de qué nos sirve ir a la iglesia? ¿De qué nos sirve ofrendar? ¿De qué nos sirve diezmar? ¿De qué nos sirve ser líder? ¿De qué nos sirve ser pastor? ¿De qué nos sirve si no vemos bendición en nuestras vidas? Y el Señor dice, te estoy probando, papá. Te estoy probando. Cuarto. Sexto ya. Uy, tan rápido. ¿Ya? Ahora, antes de entrar al sexto, Zacarías tenía un propósito con ese. Dios tenía un propósito con el hijo de Zacarías. Primero, sé que no lo iban a disfrutar mucho. Pero aunque sea, no iba a tener el privilegio de tener su hijo, de saber lo que era tener un bebé de uno. No simples gaticos, sino un bebé ya de carne y hueso. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Y entonces, el tener el privilegio de tener ese bebé, de cargarlo, de consentirlo, de que se cayó, eso no se reemplaza por nadie, así le cueste a uno un jurgo, pero es de bendición. Pero segundo, que él también tenía un propósito, dijo, ese bebé tiene un propósito, y como tiene un propósito, yo lo tuve que traer en este momento, no cuando ustedes me lo pidieron hace tiempos. Porque si se lo hubiera dado hace tiempos, no era para este propósito. Y yo lo quería para este propósito. ¿Cuántas veces usted ha orado y orado por algo y no lo responde Dios? Y Dios le dice, no te afanes, es que no es para ese momento, yo lo tengo para tal momento. Para tal momento, no te afanes, no te apresures, por Dios. El mismo Dios dice así, imagínate. Entonces, yo lo tengo para un trabajo específico. Para un trabajo específico. Él va a ir delante de mi hijo, va a ir anunciando y va haciendo algo tremendo, va a formar generaciones, y ahorita se lo voy a mostrar por qué. Pero eso es algo tremendo lo que le dijo. Yo quiero que usted hoy salga de este lugar sabiendo que Dios le ha prometido a usted cosas, y tal vez usted no lo ha visto, le ha prometido unos hijos tremendos, y usted dice, pero ¿cómo va? ¿Qué hijo voy a ver? No se preocupe. Si Dios se lo prometió, lo cumple. Se lo cumple. Que habrá que hacer cambios en algunas cosas, claro. Pero se lo cumple. Pero es en el momento de ¿quién? De Él. Él nunca llega tarde. Él siempre llega en su tiempo y a su momento. Dígale que a su lado, llega cuando quiere llegar, dígale. Ahora sí vamos para el sexto. Aquí quiero aclarar el punto que dejé al principio, ese punto abierto. ¿Se acuerdan que dejé al principio de los sacerdotes? Quiero aclararlo porque Zacarías no tenía ministerio profético. Vea la Biblia, que es lo mejor, y si no, googlea. Pero vea la Biblia. No tenía ministerio profético, tenía ministerio ¿qué? Clarísimo. Sin embargo, dice que el Espíritu Santo entró en él y lo hizo ¿qué? Profetizar. ¿Lo hizo qué? Hoy hay un debate tremendo de que no hay ministerio profético. Y yo no me pongo a pelear con eso. Listo, no hay ministerio profético. Pero sí hay manifestación profética. Y Dios puede utilizar a alguien de la calidad de Zacarías. O sea, no a cualquiera, perdóname. Y en mi país me pasó muchas veces cuando alguien llegaba a decirme, es cierto que dice la Biblia que a una las piedras las usa Dios para hablarme, y es cierto. Pero que me venga a decir una persona que uno sabe cómo es y que me venga a decir, es que de parte, y viene a decir una cantidad de sandeces, uno dice, Pero dice, en el verso 67, mírelo ahí por favor, de capítulo 1, esto es repetición para lo que ustedes ya sabían, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y empieza a decir una cantidad de cosas para su propio hijo. Para su propio hijo. ¿A qué voy con esto? Que cuando una persona con las características de Zacarías y de su esposa, y yo quiero que miremos un momentico verso 6,
verso 6 del capítulo 1. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, yo no estoy diciendo que usted de pronto tiene que andar, pero sí tratando de agradar lo más que pueda a Dios. Que a veces uno resbale, que a veces flaquee, está bien, pero usted tiene que saber cómo anda. Para que no sea como dice Primera de Juan, donde dice, el que practica el pecado no es hijo de Dios. El que practica. Por cierto, ustedes vieron la anotación que yo dije, que yo hice en mi Face, donde decía básicamente de una expresión que se utiliza, que dice que Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Y entonces yo me puse a investigar, a mirar eso de la palabra, y en ninguna palabra lo dice aquí. Dios dice bien clarito que Él no ama al pecador. Pero nosotros hemos utilizado esa expresión, que Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Mentiras. Y eso se me vino una cantidad de gente y yo los bendecía solamente. Pero es que la Biblia es muy clara en eso. Y eso lo dijo, ¿sabe quién? Mahatma Gandhi. Y de ahí lo retomaron aún los cristianos. Salmo 5 es bien claro. Pero sigamos. Las características de quién, de estos dos personajes. Y es ahí donde usted tiene que verse cómo juega, cómo es su papel delante de Dios. ¿Quién es usted delante de Dios? ¿Trata de o le importa un bledo agradar a Dios? Pero si una persona, de las características de ellos pueden ser tomados por el Espíritu Santo y lanzar una palabra profética. ¿Lanzar una palabra qué? Profética. Por eso yo creo en ese don profético. Porque es el don que da el Espíritu Santo. Él toma a una persona con esas calidades y lógicamente lanza una palabra que bendice. Y eso es algo que usted lo tiene que entender. Luego afirmo que aún hoy esto se puede dar. Hoy esto se puede dar. Que tal vez el ministerio profético, algunos dicen que no está listo, no sé, pero la manifestación profética sí. Y la Biblia es clara en eso. Por eso hacía ese énfasis, para que no peleemos tanto con eso. Para que no discutamos tanto con eso. Pero para que sí sepamos que Dios utiliza al que quiera utilizar y como lo quiera utilizar. Amén. Ahora, ¿por qué llamé? Y concluyo ya con esto, porque veo que de pronto algunos de ustedes tienen afán. ¿Por qué llamé a esta predicación generador de generaciones? Dice el verso 17, léalo conmigo por favor. Verso 17 del capítulo 1. Sí, de Lucas. Estos días fue algo chistoso. Sí, sigamos a Lucas. Y se va a escribir a Juan. No, para que nos dé cuenta que somos humanos. Verso 17. E irá delante de él con él. Esto fue lo que Dios a través de Zacarías le dijo a su hijo. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino, un pueblo bien ¿qué? Dispuesto. Diga conmigo, un pueblo bien dispuesto. Mis amados, ese pueblo bien dispuesto que está en el versículo 17 son las nuevas generaciones que están detrás de nosotros y que vienen, y que es obligación suya y mía evangelizarlos y discipularlos bíblicamente para que sean los cristianos del siglo que tengan que ser. Porque no puedo decir, sé que el Señor dice la palabra viene pronto, sí, no puedo decir cuándo. Pero esa generación que está ahí, esa generación bien dispuesta es la generación que viene tras de nosotros. Tras de nosotros. Y es ahí donde tenemos que despertar, mis queridos amigos. Es una obligación suya, es una obligación mía. Evangelizarlos y discipularlos a la manera de Dios, o sea, como la Biblia enseña. Porque es ahí donde estamos fallando, mi querido amigo. Y más cuando uno tiene prurito de escuchar, va y escucha una cantidad de sandeces de gente y uno dice, sí, sí, amén, mentiras, están alejándolo de la Biblia. Por eso tenemos que ser claros.
Y tenemos que ser bien claros, sobre todo si vivimos aquí en los Estados Unidos, que nuestra nueva generación se está levantando hablando inglés. Estos días estaba hablando con alguien donde en una iglesia se está presentando este problema. Porque su cultura es una cultura de otro país, habla otro idioma raro. No digo para que no. Pero ya la gente que está ahí dijeron, no, nosotros no podemos seguir en esto. Porque nuestros hijos se están levantando no en ese idioma raro, se están levantando en este idioma. Y no queremos perder a nuestros hijos, tenemos que hacer algo. Pues a nosotros nos toca hacer lo mismo. Y aquí hay gente que lo puede hacer. Es que es su obligación, pastor. Sí, yo tengo y no corra. Yo dirijo, oriento, capacito, soy tutor. Pero aquí hay gente que lo puede hacer perfectamente. De empezar a levantar generaciones en el idioma en el que usted está. Si usted está en Japón, pues en Japón, pero como por ahora está acá, en inglés. Pero esa generación está esperándolo a usted y a mí. Amén. Yo bendigo a los jóvenes que vienen, los bendigo cuando su primer idioma es el inglés y hablan más o menos el español o hablan mejor español, pero es difícil. Con la sierva del Señor Altísima, gloria al Señor, de Daisy, ella me dice, pastor, perdóneme, pero se me dificulta leer sus textos. Y yo la entiendo, claro, ¿cómo no? ¿Su idioma primario cuál es? Bendito sea el Señor que Dios obró y aprendió español, pero todavía está como a mí cuando me ponen a leer inglés. Yo lo leo, el problema es que no lo entiendo, pero lo leo. Y es ahí donde tengo. Entonces la gente me dice, pastor, es su obligación. ¿Por qué? Si podemos delegar, si hay gente que Dios quiere utilizar para eso, y yo no puedo ser el todero de todo, pero aquí hay gente que Dios quiere utilizar para levantar a esas futuras generaciones que se necesitan. No solamente en esta iglesia, sino en esta nación. Amén. Cierre sus ojos un momento. Y yo quiero que usted hable con Dios un momento en esta hora. Usted es libre de hacerlo como quiera. Usted es libre de hacerlo de la manera en que usted quiera hacerlo. Pero hable con Dios en este momento. Hable con Dios. No sé si se puede activar un momentico y yo le pido favor a Gabriel, a Humberto, por favor, que me ayudes. Humberto, hermano de Gabriel. Y yo quiero que usted cierre sus ojos un momento y que usted piense un momento en lo que hoy hablamos. En que usted se vea como ese generador de generaciones. No diga, es que mis hijos ya están tan grandes, ya, ¿qué hago con ellos? Siga clamando y pidiendo dirección de Dios. Porque no importa que sus hijos sean grandes, no importa que sus hijos sean rebeldes, altivos, para Dios no hay nada imposible. Pero también hay gente que está a su lado que lo necesita a usted. Esposos, ahí están esas esposas que han luchado con ustedes hombro a hombro, que han estado con ustedes en las buenas y en las malas. Esposas, ahí están esos esposos que han estado con ustedes, que no son la excelencia, pero han estado con ustedes y han luchado con ustedes. Ahí están esos hijos que tal vez ahora han sido molestia para ustedes por sus comportamientos, pero acuérdese hace tiempos y que muchos de esos comportamientos ustedes son los responsables de ellos. Pero aún hay tiempo. Pídanle a Dios, al Espíritu Santo que estuvo con Elías, que estuvo con Juan y que ahora está con usted. ¿Qué hacer para esta generación que se está levantando? ¿Qué hacer para esta generación que los necesita? Y que usted es ese modelo, porque usted es la imagen visible del Dios invisible en esta tierra. Hoy dígale al Señor, Padre, yo necesito que tú seas obrando en mi vida. Yo necesito que tú hagas algo. Si tú sientes en tu corazón que hay dureza aún de corazón, dígale, Señor, perdóname, yo no quiero ser hipócrita contigo. Tú sabes en mi corazón, yo quisiera, pero hay algo que no me deja. Transfórmame, cámbiame. Que este corazón de piedra se convierta en un corazón de carne sensible.
Pídele al Señor que transforme tu carácter. Que no sea como aquellos que dicen, Señor, me estorba mi carácter. Dile que te cambie. Dile que te dé estrategias. Dile que te dé nuevos argumentos, que te dé nuevas fuerzas, nueva energía. Mi amado, hoy vengo a decirle de parte de Dios, no botes la toalla. No sé lo que estés pasando, no sé lo que estés viviendo, pero hoy Dios te dice, no botes la toalla. Lo mejor está por venir, pero depende de nosotros. Tú eres un generador de generaciones. Y esas generaciones un día te van a agradecer. Hay mucha gente que te está mirando aún en el trabajo, mi querido amigo, mi querida amiga. Hay mucha gente que te está mirando en el trabajo. Y aún se admiran de la forma en que tú lo haces. Y tal vez tú dices, pero ellos no lo hacen igual que lo hago yo. Y yo estoy cansado de hacerlo, pero tú lo estás haciendo bien. No importa que ellos no. Hay gente que te está mirando. Y por esa gente que te mira y te valora, por esa gente hay que seguir adelante. Solamente dile, Señor, aquí estoy. Haz un cambio en mi vida. Si Dios te ha dado oportunidades cada día, si cada día que te levantas y miras al cielo y ves que estás despierto aún aquí, que Dios no te ha llevado, es porque aún te necesita en este lugar, porque aún te necesita en esta tierra, porque aún cosas que tú tienes que hacer, o si no ya te hubiera llevado con Él. Has estado en tantos momentos tan difíciles, tan aterradores, que a lo mejor cualquiera no podría aguantarlos, pero te ha librado el Señor de esos momentos. ¿Por qué crees? No te sientas solo si te sientes solo. No te sientas sola si te sientes sola. No te sientas así. El Señor sabe por qué estás así. Porque Él no quiere que cometas errores. Y hoy el Señor te dijo a través de Zacarías y de su esposa Elizabeth que es en el momento que Él quiera que te envíe lo que estás esperando. Así tú le digas, ¿por qué sigue este tormento? ¿Por qué sigo viviendo lo que estoy viviendo? Hoy el Señor te dice, yo tengo el control y yo sé por qué lo hago. Yo sé por qué lo hago. Espíritu Santo, hoy glorifícate en esta iglesia. Hoy glorifícate a través de la internet. Hoy abra, Señor, el corazón de cada persona. Y que sean sensibles a tu voz, Espíritu de Dios. Señor, hay milagros que necesitamos, Padre de la gloria. Señor, hoy yo te pido, Dios, que aquellos que están enfermos tal vez, que aquellos tienen la salud tal vez deteriorada, yo te pido que pongas tu mano, Señor, sobre ellos ahora mismo, en el nombre de Jesús. Tú estás allí donde están ellos y estás aquí, Padre. Pon tu mano sanadora sobre ellos. Por favor, te lo suplico. Pon tu mano sanadora, Espíritu Santo. Padre, yo te pido que seas tú acompañándolo, Señor. Que seas tú direccionándolo, Señor. Señor, aun aquellos que viajan en estos días, Padre, Espíritu Santo, yo pido que tú hagas obra. Señor, yo te pongo la vida de Humberto, Padre de la gloria, de Ebsaín, Señor, de Ana, de Laura, Padre amado, en tus manos. La vida, Señor, de Clara Isis, Padre, de su hijo, de su madre que está en República Dominicana, que viajan en esta semana. Padre, ¿quién mejor que tú para llevarlos? ¿Quién mejor que tú para bendecirlos? ¿Quién mejor que tú para prosperarlos y que ese viaje sea de enorme bendición? Para esta familia, Señor García Carvajal, Padre, yo te pido que tú obres, Dios mío, en ellos. Yo te pido que tú los bendigas, Padre de la gloria, de una forma sobrenatural, Padre amado. Señor, que tú les hables de una manera más clara, Dios mío, y que tú les digas qué quieres hacer con ellos, Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesita que ellos hagan ahora que lleguen a Colombia y se reincorporen en su trabajo secular y en su ministerio? Gracias, Dios, por el tiempo, Padre amado, que pudimos compartir, Señor, con Ana, con Laura. Gracias, Señor, por lo que aprendimos de ellas y por lo que ellas aprendieron de nosotros.
Gracias por aún el despertar espiritual que tú hiciste con ellas, porque lo sentimos, Señor. Gracias porque la paz que sobrepasó todo entendimiento estuvo sobre sus padres. Gracias, Padre de la gloria. Gracias por cada persona, Padre de la gloria, que hoy, Señor, está aquí. Estamos comenzando, Señor, este último mes donde vimos un año duro y difícil, donde hubo pérdidas. Pero aún con todo eso, tú nos sigues diciendo que hay cosas nuevas para emprender, que hay cosas nuevas para realizar, y que somos sencillamente viajeros en un mundo que necesita evangelizar y discipular a muchos. Padre, yo te pido que nos des fuerzas, que renueves las fuerzas, que aquellos que necesitan orientación, que aquellos que necesitan aún levantarse o comenzar espiritualmente, aunque estén involucrados en muchas cosas, que seas tú obrando y despertando, Padre de la gloria, porque hay muchas cosas para hacer, pero están siendo detenidas por nosotros mismos. Padre, solo tú puedes hacer esa obra. Mira a cada persona que nos ve a través de la internet y que están pasando momentos difíciles. Mira a aquellos que están hospitalizados. Yo te pido que pongas tu mano, Señor, sobre ellos. Si nos está viendo en este momento, Señor, Patico Rayo, Señor, o su esposo, su hijo, pon tu mano sobre ella, Espíritu de Dios, y levántala, Padre. Por favor, te lo suplico, levántala, Señor. Ayúdala, ayúdala, Señor. Y por cada persona que necesita de ti, Señor, pon tu mano, Señor, en Kevin, Señor, y síguelo levantando para tu gloria. Gracias, Señor, por el año que le has dado a mi hermano Luis. Un año más de vida, qué bendición. Un año más donde a pesar de, Señor, tú lo sigues sosteniendo y cuidando. Gracias, papito. Gracias por este varón esforzado, Señor, porque tú haces obra. Y gracias por cada una de las personas que están en esta iglesia y que han cumplido años, Señor. Bendice a cada una de ellas y prospéralas. Y que hoy al salir de esta casa, Señor, sientan que no están solos y que el poder y la unción del Espíritu Santo siguen con ellos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si puede darle un aplauso al Señor grande.